Dice semana número 3, acá está justamente, semana número 3, el tema expansión europea, con los alumnos de segundo y secundaria, ¿ya? El tema de esta sesión es la expansión europea. Para desarrollar la expansión europea tenemos el siguiente título. ¿Qué fueron las expediciones europeas del siglo XVI? Bueno, para responder esa pregunta nos vamos a ir a la lectura. Tenemos una lectura, primer párrafo, Cuba Chávez, la escuchamos, fuerte y claro. Bajo el impulso de portugueses y españoles se produjo en los siglos XV y XVI un gran avance en navegación que los llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Con la consiguiente expansión europea por el mundo, los portugueses recorrieron todo el continente africano y los españoles descubrieron América navegando hacia el oeste, hacia el océano desconocido. Muy bien, vamos a subrayar algunos aspectos entonces, ¿no? Profesor, tenemos acá, por ejemplo, que la expansión europea en estos años es impulsado por Portugal y España. Pero recuerda que ya más antes existía la expansión. Recuerda los chinos, árabes, italianos, vikingos, etc. Bueno, tanto Portugal y España van a descubrir nuevas rutas y también van a desarrollar un nuevo comercio. Pero no solamente eso, sino que tanto Portugal como España van a recorrer rutas y distancias que antes no habían sido muy, o no eran muy conocidas. Por ejemplo, Portugal recorre las costas africanas, mientras que España va a terminar descubriendo un nuevo continente llamado América, ¿no? Ahí está justamente. Muy bien, Cuba Chávez, muy buena lectura. Siga con la lectura, Briceño. Te escuchamos. Párrafo que viene. Factores que influyeron en la expansión europea. Factores políticos. Las unificaciones territoriales y el deseo de los monarcas por expandir sus dominios. Las rivalidades políticas y económicas entre los estados europeos. Los nuevos estados nacionales. Reinos con más poder económico y autoridad. Fueron los que impulsaron la expansión europea, tales como Inglaterra, Francia, Portugal y España. Muy bien, los factores políticos entonces, profesor, cuando dice factor político, ¿a qué se refiere? A las causas que llevaron a estos viajes de expansión. A nivel político, uno de los factores que se va a desarrollar es el tema de las unificaciones territoriales, ¿no? Existían reinos, existían estados, como Portugal y España, recuerda la clase pasada. España había expulsado a quienes, mano levantada. ¿A quién había expulsado España? ¿A quién? ¿A quién expulsó España y se unificó Brisel Bajonero de la Cruz? ¿Españoles? ¿Españoles a los españoles? No, ¿cómo es eso? La pregunta es, ¿a quién había expulsado España para unificarse? Clase pasada, Lupita Paredes Guamán. ¿Los europeos? ¿A los europeos? ¿España había expulsado a los europeos? No creo, ¿ah? ¿A quién expulsó España para poder Profesor, unificarse? ahí escribí la respuesta en el chat, profesor. Los judíos, no, tampoco, no fueron los judíos. ¿A quiénes fueron? Recuerden la clase pasada. Está en su cuaderno, revisen su cuaderno. Abran su cuaderno, busquen en su cuaderno la información. Tienen que tener el cuaderno abierto, ¿ah? A ver, Cielo Gabriela, te escucho. ¿Los italianos, profesor? ¿A los italianos expulsaron a los españoles? ¿Cómo van a expulsar a los italianos? ¿A quiénes fueron? Tienen que tener su cuaderno abierto, ¿ah? Clase pasada, los españoles a quienes unificaron. Mano levantada, nadie. Bueno, respuesta. Los españoles expulsaron a los moros, a los musulmanes. Recuerden que los musulmanes fueron expulsados de Granada, la última ciudad en ser reconquistada. ¿Ya? Entonces, expulsan a los musulmanes y logran la unificación con un matrimonio. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Eso se explicó en la clase pasada. Ustedes tienen que tener su cuaderno abierto, ¿ya? Para que puedan responder las preguntas. Muy bien, entonces se dio la unificación territorial tanto de España y Portugal, después de la guerra de reconquista contra los musulmanes o los moros, ¿ya? ¿Eso llevó a qué, profesor Luis? Eso llevó a la formación de estados,
aparecen estados nacionales, el Estado de España, el Estado de Portugal, ¿no? Bueno, factores económicos, siga la lectura, Yamila Medina, te escuchamos. Factores económicos. Prende su cámara, por Necesitamos favor. Prende su cámara. Los que leen, prenden su cámara, ¿ya? Por favor. Los que leen, prenden su cámara, después la apagan. Estamos en evaluación. Ya, te escuchamos, fuerte. necesidades de expansión de los mercados capitalistas, mercantilismo. La toma de Constantinopla en 1453 y el cierre de la ruta terrestre de las Indias. En el siglo XV aumenta la población, producto del desarrollo económico, ya que mejoraron las cosechas. Muy bien, entonces factores económicos, profesor. ¿Qué llevó a la expansión? La búsqueda de mercados. Estos países producían y querían vender su producción. Y para vender su producción necesitaban de mercados. ¿Ya? Además, en esta época se desarrolla un sistema económico llamado mercantilismo. ¿Qué significa el mercantilismo? Un estado es más fuerte cuando tiene mayor cantidad de metales. ¿Y cómo acumulo metales? A través de la venta, pues. Por eso era necesario la expansión. Un factor económico es la toma de Constantinopla. Mano levantada. ¿Quién tomó Constantinopla? ¿Quién invadió Constantinopla? Levanta la mano. ¿Quién invadió Constantinopla? La clase pasada se explicó. ¿Qué pueblo invadió Constantinopla? No busques en internet, tienes que mirar tu cuaderno. Lupita Paredes, te escuchamos. ¿Los turcos? Muy bien, los turcos, correcto, Lupita. Los turcos fueron los que, de alguna u otra manera, tomaron Constantinopla, ¿no? Los turcos otomanos. Y al producirse la toma de Constantinopla, se cerró una ruta, pues, porque ya no fue posible llegar, profesor, por esa ruta a las Indias. ¿Y por qué era importante ir a las Indias? Porque en las Indias había especies, ¿no? Especies que eran muy utilizadas en la astronomía. Pimienta, sal, canela, etc., etc. Y a raíz de que en el siglo XV ya se había controlado la enfermedad o pandemias como la peste negra, la población europea va a aumentar. También tiene que aumentar la alimentación. Entonces los europeos necesitaban rutas para poder vender sus productos y también necesitaban no solamente rutas para vender sus productos, sino necesitaban mejorar su economía. ¿Ya? Eso lleva a la expansión. Factores técnicos, siga la lectura Rosa Jaro, la escuchamos, prende su cámara. Factores técnicos. Desarrollo de la técnica de navegación, desarrollo de cartografía, desarrollo de nuevas embarcaciones como el nao y la carabela. Muy bien, ahí está justamente, tenemos, profesor, los factores técnicos, ¿no? Se desarrolla la cartografía. ¿Qué es la cartografía, profesor Luis Aníbal? La cartografía es una ciencia de los mapas. Vamos a ir justamente por acá para mostrar esos factores técnicos. Ahí está. Por ejemplo, un factor técnico que aparece son los mapas. Los mapas que se van a desarrollar en esta época se llaman portulanos. ¿Qué es un portulano? Ahí está, aparece la imagen. Un portulano es un mapa que se elaboraba a partir de la navegación. Te pregunto en tu tarea, ¿qué es un portulano? Un portulano es un mapa elaborado por navegantes, ¿ya? Ahí está. Este es un factor técnico, la elaboración de mapas. ¿Qué ciencia elabora los mapas? Cartografía, te pregunto, ¿no? ¿Qué ciencia elabora mapas? Cartografía. Recuerda, ciencia que elabora mapas, cartografía. Se desarrollan además nuevas embarcaciones. ¿Qué nuevas embarcaciones? Nao y Carabela ha leído su compañera Rosa Aro. Por ejemplo, acá tenemos, ahí está, mira. ¿Dónde, profesor Luis? Nao. Esta es una nao, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la nao y el barco de arriba?
que el barco de arriba, a ver, pregunta, mano levantada, ¿quién se da cuenta de la diferencia? Levanta tu mano. ¿Quién se da cuenta entre la diferencia entre esos barcos? Levante la mano. Berenice, Cuba, te escuchamos, Cuba, Chávez. Profe, soy Mitsuko, me olvidé cambiar ese nombre de mi hermana, ya. De que arriba el barco es a remo y el de abajo ya es a timón. Muy bien, solo que vamos a añadirle algo, ¿ah? En el barco superior se utilizan remos y abajo se utilizan velas, ¿ya? Eso es una gran diferencia. Entonces acá colocamos, acá se utiliza todavía remos para navegar más rápido. Quiere decir más rápido, más remos, más esclavos. En cambio abajo se utiliza, ¿qué cosa, profesor? Velas, ¿no? Impulsadas por los vientos. Pero para poder navegar con las velas, necesitas instrumentos que te orienten. Pregunta, ¿qué instrumentos aparecen en esta época? Mano levantada. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos? Vamos, vamos, el video te ha mencionado instrumentos. Entonces estaba escuchando el video. Lupita Paredes, te escuchamos. La ballestilla y el astrolabio. Muy bien, el astrolabio, por ejemplo. Muy bien, Lupita Paredes. Pero mencionan masa, mencionan bastantes instrumentos. ¿Qué instrumentos? ¿Tú estás escuchando el video? ¿Qué instrumentos? A ver, Castro me escribe. Profesor, un portulano es una colección de ya, el portulano, correcto. Ya, astrolabio, recuerden, astrolabio. Mastil no es un instrumento de navegación. ¿Qué instrumentos de navegación mencionaba el video? Instrumento de navegación. Lupita, te escuchamos. La corredora, la brújula. Corredora mencionaba el video, no. El video mencionó la brújula, por ejemplo, Lupita. Ahí está. La brújula, que es un invento chino, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, en esta época aparecen nuevos avances técnicos y científicos. Como está acá, pues mira. La cartografía, recuerda que era la cartografía. Una ciencia que estudia qué cosa, mano levantada. ¿Qué era la cartografía? Mano levantada. Lo acabo de decir hace un minuto. ¿Qué es la cartografía, Gabriela Núñez? El estudio de los mapas, profesor. El estudio y la elaboración de los mapas. Muy bien, Maricielo Ramos también. ¿Ya? Entonces, recuerda, la cartografía es el estudio y elaboración de mapas. Embarcaciones como nao y carabela, y también técnicas de navegación a partir de utilizar instrumentos como la brújula, el astrolabio y los portulanos. Punto 4, Maricielo Ramos, te escuchamos, fuerte y claro, prende su cámara, lea. La expansión de las ideas humanistas, deseo de fama y aventura, desarrollo del pensamiento científico, los relatos de lugares fantásticos y animales fabulosos. Excelente, profesor Luis. Cuando dice un factor sociocultural, ¿a qué hace referencia? ¿A qué tipo de ideas impulsan a estos viajes o a esta navegación? Por ejemplo, ¿no? A ver, Romeo y Julieta, literatura. Romeo y Julieta, ¿por qué se suicidó? ¿O por qué se suicidaron? La palabra correcta, mano levantada. Literatura. ¿Por qué se suicidaron? Cubas, te escuchamos. Por amor, porque sus padres no aceptaban que los dos estuvieran juntos. Y además, Julieta, si bien no recuerdo, ella tenía una posición alta y Romeo no. Entonces será por un amor correspondido, un amor libre, o por un amor prohibido, Cubas. Un amor prohibido. Ya está. Entonces, al amor no lo podemos tocar, al amor no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Entonces, el amor es una idea, ¿no? Un sentimiento. Profesor, igual acá, a los hombres del siglo XVI, ¿cuál es esa idea que los va a impulsar? El humanismo. ¿Ya? Pregunta, el humanismo. ¿Y qué es el humanismo, profesor Luis? El humanismo fue la idea que en el siglo XVI llevó al hombre a estudiar al hombre. ¿Cómo es eso? No entiendo. Lo que sucede es que durante toda la Edad Media, acá lo voy a mencionar, por acá debe estar. A ver, vamos a ver un momento, por acá está. A ver. Vamos a ver por acá.
Ya está, acá está. Ya, profesor, si uno se percata y dice el humanismo es la ideología que llevó al hombre a preocuparse por sí mismo. Por ejemplo, esta imagen es la imagen de Cristóbal Colón. Esta es la imagen de Vasco da Gama. ¿Y qué significa eso, profesor? Que antes de esta época, porque estamos en la Edad Moderna, antes de la Edad Moderna, durante la Edad Media, el hombre solo se preocupaba por estudiar a quién. Mano levantada. En la Edad Media, el hombre solo se preocupaba por estudiar a quién. ¿A quién? En la Edad Media, a ver, acá, no, al hombre, no. En la Edad Media, el hombre, ¿cómo va a estudiar al hombre? Imposible. En la Edad Media, el hombre, ¿a quién estudiaba? ¿No? Recuerden la Edad Media, la Edad Oscura de la historia. El hombre era analfabeto, pero tenía mucha creencia. Por lo tanto, el hombre a quién estudia, a quién obedece, por quién se preocupa en la Edad Media. ¿Quién es el centro de toda la vida del hombre? ¿Quién? El mismo hombre, no creo. Muy bien, Ramos. A Dios. ¿Ya? En la Edad Media, el hombre se preocupa por estudiar a Dios. Recuerda, en la Edad Media, el hombre estudia a Dios. Pero cuando aparece el humanismo, el hombre dice, ¿por qué voy a estudiar a Dios? Debo no solamente, si Dios existe, Dios debe estar muy ocupado con tantos hombres que hay. Yo también debo preocuparme por mí. A la idea de estudiar al mismo ser humano se le conoce con el nombre de humanismo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Entonces, el humanismo es la ideología que inspira a estos hombres a estudiar al mismo ser humano. El humanismo. ¿Ya? El humanismo. Y profesor, ¿qué es el humanismo? Hay que estudiar las enfermedades, hay que estudiar, profesor, la conducta, hay que estudiar el cuerpo, hay que estudiar los sentimientos, todo lo relacionado al hombre. Otra de las razones que va a llevar también a esto es el deseo de fama y aventura, es el desarrollo de la ciencia y es también la idea de romper con los mitos que decía la iglesia, ¿no? La iglesia durante la Edad Media había mencionado y había afirmado que la tierra era plana, ¿no? La iglesia decía que la tierra era plana y que navegues hacia donde tú navegues, ibas a encontrar monstruos y seres sobrenaturales, ¿no? Esa era básicamente la idea de la iglesia durante la época medieval. Bueno, vamos a ver factores religiosos. Sigue la lectura, Gamboa. Escuchamos. Factores religiosos. Expandir el cristianismo como una religión universal. La donación de los territorios por descubrir y el desarrollo de una nueva cruzada al exterior. Muy bien, profesor. ¿Qué significa expandir el cristianismo? Significa que, pregunta, si dice expandir el cristianismo, ¿estos viajes contaron con apoyo de la iglesia, verdadero o falso? ¿Tú qué dices? Levanta tu manito y te escucho. Levanta tu manito, pues no sé a quién ponerle la nota. A ver, en el chat me escribió. Estefano dice V, verdadero. Claro, muy bien, Castro. Profesor, estos viajes contaron con el apoyo de la iglesia. No te vayas a olvidar, ¿ah? Entonces acá vamos a poner lo siguiente, ¿no? Estos viajes contaron con el apoyo. El Papa apoya estos viajes. ¿Por qué? Porque sabe que si se descubren nuevas tierras, podrán haber nuevos fieles. Se puede expandir la religión. Y cuando llegaron a América, los que vivían en América fueron prácticamente obligados a convertirse en cristianos. Recuerda cuando llegaron al Tahuantinsuyo, muchos Hatunrunas fueron bautizados contra su voluntad, ¿no? A adorar a un Dios diferente, porque ¿a qué se adoraba acá en el Tahuantinsuyo, mano levantada? ¿A qué dioses se adoraban acá a Cuba, Chávez? Te escuchamos. Al dios Sol. Claro, por ejemplo. Muy bien, Chávez, en el chat, Maricielo Ramos, muy bien, Cielo Gabriela, muy bien, Castro, ahí está, correcto, ¿no? Se adoraban a esos dioses, por ejemplo. Muy bien, Cuba Chávez, muy bien, Castro, muy bien, Maricielo Ramos, ya está. Muy bien, seguimos. 2 en romano nos dice ahora, profesor, conocer los reinos hispanos, ¿no? ¿Cuáles son estos reinos que van a iniciar los viajes de navegación?
Bueno, vamos a empezar por acá. Este párrafo, Brisel Bajonero, la escuchamos. Lo que está subrayado. Serán los reinos de España y Portugal los que inicien este proceso de expansión, teniendo como principal causa la búsqueda de nuevas rutas hacia el oriente. Ante la caída del Imperio bizantino, además para romper con el monopolio general, con monopolio comercial de árabes, ruta de China, Japón o de la India, Alejandría y Constantinopla, genoveses o Constantinopla y venecianos, Alejandría. Muy bien. Si te preguntan en el examen cuál ha sido la principal razón, la principal causa que llevó a España y Portugal a iniciar los viajes de navegación, la respuesta es buscar nuevas rutas hacia Oriente. ¿Por qué era importante buscar nuevas rutas hacia Oriente? Vamos a ver acá, mira lo que tenemos acá. Profesor, durante muchos años, los europeos que aparecen en pantalla, durante muchos años, los europeos que aparecen en la pantalla o en tu pantalla, utilizaban esta ruta para poder llegar a la zona de la India y para poder llegar a la zona de China, que eran los lugares donde compraban y vendían productos. Sin embargo, eso un día va a cambiar. ¿Por qué, profesor Luis? Observa lo que va a pasar, ¿no? En el año 1453, los europeos ya no podían transitar de manera directa por acá. ¿Por qué? Porque esto va a caer. ¿Qué significa, profesor? Que los turcos otomanos van a invadir la ciudad de Constantinopla. Entonces todo esto va a estar bloqueado por los turcos. Por lo tanto, los europeos ya no podían transitar por acá. Eso llevó a que los europeos digan, ahora ¿cómo vamos a ir a la India y a China a comprar especias, a comprar seda? Tenemos que buscar rutas alternas. Por eso, esa búsqueda de rutas alternas los lleva a descubrir América, ¿no? Mira, justamente, ve, acá está Portugal, acá está España. Ellos antes iban por acá, pero ahora no pueden. ¿Por qué? Porque todo está bloqueado, debido a que han llegado los turcos y han formado el Imperio Otomano. Entonces ellos no pueden ir por acá, pero ellos tienen que ir a Oriente porque en Oriente compraban las especias de la India y la seda de China. Como no pueden ir por acá, Portugal empieza dando la vuelta a África y España hacia el oeste. Pregunta, mano levantada a los que han estado atentos al video. ¿Qué decía Cristóbal Colón? Según Cristóbal Colón, ¿cómo se podía llegar a la India o a China? A ver, te escucho o te leo. Según Cristóbal Colón, en el video se menciona, según Colón, cómo se podía llegar a la India y a China. ¿Qué afirmaba Colón ante los reyes católicos? ¿Qué les dijo él a los reyes? ¿Cómo podía llegar? Mano levantada. ¿Cómo? ¿Cuál era el plan de Colón? ¿Cómo puedo llegar hacia la India y hacia China? ¿Alguien por ahí? Mano levantada. Bueno, según Cristóbal Colón, a ver, Cielo Gabriela, te escuchamos. Profe, ¿podría llegar a la India navegando hacia el occidente? Muy bien, Cielo, excelente, ¿ah? Mereces un B tu participación. Profesor Cristóbal Colón decía, se puede alcanzar la India navegando por occidente. Eso es lo que decía Colón. Pero si Colón, oye Colón, pero si tú estás acá en España, ¿no? Tú estás acá en España, vamos a ver ahí los viajes de Colón, acá está. Oye Colón, pero si tú estás acá en España y navegas hacia el occidente, significaría que para ti la tierra no es plana. Claro, pues, Colón sabía que la tierra no podía ser plana, por eso dice, navegando hacia el occidente, o sea, hacia acá,
hacia acá, yo puedo llegar a la India, ¿no? Y si hago ese transcurso es porque la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Y claramente eso era visto como una idea que iba contra la iglesia, ¿no? Porque la iglesia que decía que la Tierra era plana, pero Colón decía lo contrario. Entonces, ¿qué le quedaba a los reyes? ¿Aceptar? Sí tenían que aceptar. Pregunta, antes que los españoles inicien sus viajes, ¿quiénes habían empezado sus viajes? ¿Quiénes? Mucho más antes que los españoles, ¿quiénes empezaron? Cuba, escuchamos. Los portugueses. Muy bien, los portugueses. Correcto, Castro y Cubas. Los portugueses. Entonces, ¿qué significa, profesor Luis? Significa lo siguiente, que si los reyes católicos no aceptaban a Colón, simplemente y sencillamente, Portugal sería el único país que controle todo el comercio en esta zona, ¿no? Bueno, y eso es justamente lo que nos dice la lectura. Bueno, de Portugal y de España vamos a hablar en la siguiente clase porque hay bastante que hablar de Portugal y España. De Portugal, España, los descubrimientos, las consecuencias. Muy bien, acá nos vamos a quedar. Conmigo será hasta la próxima sesión. Antes que me vayan sus notas. A ver, Paredes 20, Núñez 20, Cubas 20, Castro 20, Ramos 20. Lectura leído Cubas, Briceño, Medina, Aro, Ramos, Gamboa y Bajonero. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo. Chau, chau.